Infancia de Martín. Nacido en la adversidad, San Martín de Porres nació el 9 de diciembre de 1579 en Lima, Perú, hijo de Juan de Porres, un noble español, y Ana Velázquez, una mujer africana libre. Desde su nacimiento, Martín enfrentó el rechazo y la adversidad debido a su condición de mestizo en una sociedad marcada por la discriminación racial. Su padre, inicialmente, lo reconoció pero se ausentó gran parte de su vida, dejando a Martín y a su hermana en condiciones de pobreza junto a su madre. A pesar de las dificultades, Martín demostró desde niño una madurez y una espiritualidad que sorprendían a quienes lo conocían. Ayudaba a su madre trabajando como aprendiz de barbero, una profesión que en aquel tiempo incluía conocimientos de medicina básica. Este aprendizaje sería clave más adelante en su vida, pues lo llevaría a servir a los enfermos con dedicación y amor. Su infancia fue una escuela de humildad y resiliencia, valores que marcarían su camino. El entorno de pobreza y discriminación no apagó su fe ni su deseo de ayudar al prójimo. En lugar de albergar resentimiento, Martín decidió transformar su dolor en servicio, convirtiéndose en una luz de esperanza para todos los que lo rodeaban. La dificultad de ser mestizo en el siglo XVI. En el Perú colonial del siglo XVI, ser mestizo significaba enfrentar el desprecio y la exclusión social. San Martín de Porres vivió esta realidad desde su infancia, siendo víctima de discriminación tanto por su ascendencia africana como por su condición de hijo ilegítimo. La sociedad colonial era extremadamente rígida, y Martín tuvo que luchar contra los prejuicios y las barreras impuestas por su origen racial. A pesar de las dificultades, Martín no dejó que el rechazo definiera su vida. En lugar de sucumbir a la amargura, encontró en la fe una fuente de fortaleza. Su amor por Dios y su convicción de que todos los seres humanos merecen dignidad lo impulsaron a trascender las barreras sociales. Con humildad y perseverancia, Martín se ganó el respeto y el cariño de quienes lo conocían, incluso entre aquellos que inicialmente lo miraban con desprecio. La experiencia de la discriminación marcó profundamente a Martín, y lo llevó a ser un defensor de los más marginados. Su vida es un testimonio de cómo el amor, la fe y la perseverancia pueden superar cualquier barrera, y transformar el dolor en servicio y compasión. Su vocación de servicio desde niño. Desde muy joven, Martín mostró un corazón compasivo y un deseo profundo de ayudar a los demás. A pesar de su pobreza, nunca dudó en compartir lo poco que tenía con aquellos que lo necesitaban más. Se cuenta que daba de comer a los pobres que encontraba en su camino y que, incluso como niño, buscaba formas de consolar a los enfermos y a los marginados de la sociedad. Su vocación de servicio se manifestaba en cada pequeño acto de amor. La fe de Martín lo guiaba en cada paso. Sentía que su vida tenía un propósito mayor, servir a Dios a través del amor al prójimo. No buscaba reconocimiento ni recompensas, su único deseo era aliviar el sufrimiento de los demás. Su madre, Ana Velázquez, le enseñó desde pequeño el valor de la humildad y el trabajo, virtudes que Martín llevaría consigo toda su vida. La vocación de servicio de Martín no era una simple inclinación, sino un llamado divino que lo llevaría a encontrar su verdadero camino en la vida religiosa. A lo largo de su vida, ese deseo de servir sería el motor que lo impulsaría a realizar obras extraordinarias de caridad y amor. El ingreso al convento de los dominicos, un camino de fe. A los 15 años, Martín de Porres ingresó al convento de los dominicos del Rosario en Lima como donado, una posición que le permitía colaborar con la comunidad religiosa sin ser ordenado sacerdote debido a su origen mestizo. A pesar de no tener un estatus formal, Martín asumió sus tareas con dedicación, realizando labores humildes como la limpieza, el cuidado de los enfermos y la cocina. Su humildad y entrega no pasaron desapercibidas. Pronto, los demás lo reconocieron como un verdadero servidor de Dios. Martín no solo realizaba tareas manuales, sino que también se dedicaba a la oración y la meditación. Pasaba largas horas en contemplación, buscando la cercanía con Dios y pidiendo fuerzas para continuar su misión de servicio. Su fe era inquebrantable, y su amor por Cristo se reflejaba en cada acto de compasión hacia los demás. Los dominicos, impresionados por su vida de santidad, le permitieron profesar como hermano cooperador, una muestra de la admiración que despertaba su vida ejemplar. El ingreso al convento fue el inicio de una vida consagrada al servicio de Dios y de los más necesitados. Para Martín, cada tarea, por humilde que fuera, era una oportunidad de acercarse a Dios y demostrar su amor al prójimo. La vida como donado, humildad y trabajo. Como donado en el convento de los dominicos, San Martín de Porres vivió una vida de humildad y trabajo constante.
No tenía privilegios ni poder, era un hermano más, dedicado a las labores más humildes y al servicio de todos. Su actitud no era de resignación, sino de amor y alegría por servir. Barría los pasillos, limpiaba los platos y atendía a los enfermos con una sonrisa que transmitía paz y consuelo. Para Martín, cada tarea era una oportunidad de glorificar a Dios. Nunca se quejaba ni buscaba reconocimiento, veía a Cristo en cada uno de sus hermanos y en cada persona que sufría. Su vida de trabajo constante y su espíritu de humildad hicieron que los demás lo vieran como un ejemplo a seguir. Poco a poco, su fama de santidad comenzó a extenderse y las personas acudían a él en busca de consejo, consuelo y milagrosas curaciones. La vida como donado fue una expresión de la humildad radical de Martín. No importaban las tareas que realizara, lo hacía todo con amor y dedicación. Su ejemplo sigue siendo una inspiración para quienes buscan servir a Dios a través de actos simples pero llenos de significado. Milagros cotidianos. La caridad que trasciende la vida de San Martín de Porres estuvo llena de pequeños y grandes milagros que manifestaban el amor de Dios a través de su servicio. Se cuenta que multiplicó alimentos para alimentar a los pobres y que, con solo una oración, curaba enfermedades graves. Su fe y confianza en Dios le permitían obrar milagros que no solo aliviaban el sufrimiento físico, sino que también fortalecían la fe de quienes lo presenciaban. Martín no buscaba reconocimiento por los milagros, para él, eran una expresión de la misericordia de Dios. Sus actos de caridad, como sanar a los enfermos, consolar a los afligidos o multiplicar el pan, se realizaban con humildad y amor. Los que lo conocían decían que Martín tenía el don de ver más allá de las apariencias y de amar a todos por igual, sin importar su origen o condición. Los milagros cotidianos de Martín se convirtieron en un símbolo de esperanza. A través de su vida, enseñó que el verdadero milagro es el amor y que la fe puede obrar maravillas cuando se pone al servicio de los demás con humildad y generosidad. El amor por los enfermos y los pobres. San Martín de Porres dedicó su vida al cuidado de los enfermos y los pobres, convirtiéndose en un verdadero protector de los más vulnerables. Con su experiencia en medicina aprendida como barbero, atendía a los enfermos con dedicación y cariño, curando heridas, distribuyendo medicinas y consolando a quienes sufrían. Para Martín, no había distinción entre ricos y pobres, todos merecían ser tratados con amor y dignidad. Durante su tiempo en el convento, Martín transformó una pequeña habitación en un hospital improvisado, donde atendía a personas de todas las clases sociales. También organizaba colectas para ayudar a los necesitados y utilizaba sus propios recursos para aliviar el sufrimiento de los pobres. Su vida de servicio y caridad no tenía límites y su compasión lo llevó a ser conocido como el padre de los pobres en Lima. El amor de Martín por los enfermos y los pobres no era solo un acto de caridad, sino una manifestación de su fe. Creía que al servir a los más pequeños, servía a Cristo mismo. Su entrega total al prójimo lo convirtió en un modelo de lo que significa vivir el Evangelio en cada acción. San Martín y los animales, la leyenda de su compañerismo. Uno de los aspectos más recordados de la vida de San Martín de Porres es su especial relación con los animales. La leyenda cuenta que tenía el don de comunicarse con ellos y que hasta los animales más salvajes se calmaban en su presencia. Se le atribuye haber reconciliado a un perro, un gato y un ratón, logrando que convivieran en armonía, lo que se convirtió en un símbolo de su capacidad de unir a todos en paz y amor. Martín veía a los animales como criaturas de Dios, dignas de cuidado y respeto. Los protegía, alimentaba y cuidaba de ellos, considerándolos parte de la creación divina que merecía amor y compasión. Su relación con los animales era una expresión de su bondad y de su comprensión de que la caridad no tenía límites. En un tiempo en que el maltrato animal era común, su actitud marcaba una diferencia. La leyenda de su compañerismo con los animales refleja su capacidad de ver la bondad en todos los seres vivos. Para Martín, el amor y la paz debían reinar en cada rincón de la creación, y su ejemplo de cuidado hacia los animales sigue inspirando un amor profundo por toda la obra de Dios. La construcción de un hospital para los necesitados. Comprometido con el bienestar de los pobres y enfermos, San Martín de Porres dedicó grandes esfuerzos a la construcción de un hospital para los más necesitados. Con la ayuda de donaciones y su propio trabajo, transformó un espacio del convento en un lugar donde los marginados podían recibir atención médica y consuelo espiritual. Su hospital no solo atendía las necesidades físicas, sino que también brindaba esperanza y dignidad a quienes eran rechazados por la sociedad.
El Hospital de Martín no discriminaba a nadie, atendía a esclavos, indígenas, mestizos y españoles con el mismo amor y dedicación. Con sus conocimientos de medicina, aplicaba curas, preparaba remedios y ofrecía palabras de consuelo a quienes sufrían. Su hospital era un reflejo de su fe, una expresión tangible de su compromiso con el Evangelio y con el cuidado de los más desfavorecidos. La construcción del hospital fue una obra de amor que trascendió su tiempo. En un mundo marcado por la desigualdad, San Martín demostró que el amor puede romper cualquier barrera, y que el servicio al prójimo es el camino hacia la verdadera santidad. La fe inquebrantable y los milagros. San Martín de Porres vivió con una fe inquebrantable que se reflejaba en cada uno de sus actos. Oraba durante largas horas, ayunaba con frecuencia y vivía una vida de profunda espiritualidad. Esta conexión con Dios le permitió realizar numerosos milagros, que iban desde curaciones hasta bilocaciones, en las que se decía que Martín aparecía en diferentes lugares para ayudar a los necesitados. Su fe lo hacía capaz de enfrentar cualquier adversidad con serenidad y confianza en la voluntad divina. Martín creía que todo lo que hacía era obra de Dios, y no buscaba reconocimiento por los milagros que realizaba. Para él, cada intervención milagrosa era un medio para acercar a las personas a la fe y mostrarles el amor de Dios. Los relatos de sus milagros se extendieron rápidamente, atrayendo a multitudes que acudían en busca de su intercesión y consejo. La fe de San Martín era su mayor fuerza. Su vida demuestra que, cuando se vive con una fe auténtica, y se pone al servicio de los demás, el amor de Dios puede obrar maravillas y transformar el mundo de maneras inimaginables. Desafíos dentro de la Iglesia. Luchando por la igualdad a pesar de su vida de santidad y servicio, San Martín de Porres enfrentó desafíos y discriminación dentro de la propia Iglesia debido a su origen mestizo. En su época, ser de ascendencia africana y mestiza significaba tener menos oportunidades y ser tratado con desdén. Incluso dentro del convento de los dominicos, Martín tuvo que ganarse el respeto y la aceptación de algunos miembros que lo veían con prejuicio. Sin embargo, él nunca permitió que el rechazo debilitara su fe ni su misión. Martín combatió la discriminación con amor y paciencia. Mostraba con su ejemplo que todos los seres humanos eran iguales ante Dios, sin importar su raza o condición social. Su caridad, humildad y entrega constante lo convirtieron en un testimonio vivo del mensaje del Evangelio. Su vida fue una lucha por la igualdad y la dignidad de todos, desde el lugar más humilde hasta los más altos cargos eclesiásticos. Su lucha no fue en vano. Con el tiempo, su santidad y su amor por el prójimo vencieron cualquier barrera de discriminación, dejando un legado que inspiró a generaciones de creyentes y que continúa siendo un recordatorio de que el amor y la fe pueden superar cualquier obstáculo. La humildad de San Martín, ejemplo de santidad. La humildad fue una de las virtudes más notorias de San Martín de Porres. A pesar de sus milagros, su fama de santidad y el respeto que despertaba, siempre se consideraba el siervo de todos. Se cuenta que, cuando era elogiado por su bondad o sus milagros, respondía con una sonrisa y palabras de humildad, atribuyendo todo a la gracia de Dios. Nunca buscó honores ni privilegios. Para él, la verdadera grandeza estaba en servir al prójimo con amor y devoción. Martín lavaba los pies de los visitantes del convento, servía a los pobres y trabajaba en las tareas más humildes sin quejarse. Para él, la humildad no era solo una virtud, sino un estilo de vida que lo acercaba a Dios y le permitía ver a Cristo en cada persona que atendía. Su humildad lo hacía grande ante los ojos de quienes lo conocían, y su ejemplo tocaba los corazones de todos, desde los más pobres hasta los más poderosos. La humildad de San Martín es una lección para todos. Su vida nos recuerda que el verdadero poder no está en la riqueza o el prestigio, sino en el servicio humilde y amoroso hacia los demás. A través de su ejemplo, enseñó que la santidad se alcanza cuando ponemos a los demás por encima de nosotros mismos. Devoción y admiración del pueblo. San Martín de Porres fue amado y venerado por el pueblo de Lima y más allá. Las multitudes acudían a él en busca de ayuda, consejo y consuelo. Veían en Martín a alguien que entendía su sufrimiento, que no discriminaba ni juzgaba, y que siempre estaba dispuesto a tender una mano amiga. Su fama de santidad se extendió rápidamente y su reputación como sanador y protector de los pobres hizo que su devoción creciera incluso durante su vida. La gente testificaba milagros atribuidos a Martín, desde curaciones hasta intervenciones en momentos de peligro. Su vida sencilla y sus actos de amor conquistaron el corazón de todos, convirtiéndolo en un símbolo de esperanza y fe. Los relatos de sus milagros y su bondad pasaron de generación en generación, fortaleciendo su legado y la devoción popular hacia él.
Martín se convirtió en un santo del pueblo, un hombre cuya vida inspiraba fe y confianza en Dios. La admiración por él no se debía solo a sus milagros, sino a la manera en que vivía su fe cada día. Su devoción y amor por el prójimo continúan siendo un ejemplo para millones de fieles en todo el mundo. Canonización y reconocimiento como santo. San Martín de Porres fue canonizado por el Papa Juan XXIII el 6 de mayo de 1962, convirtiéndose en el primer santo mulato de América. Su canonización fue un reconocimiento a su vida de santidad, su servicio incansable a los pobres y su lucha por la igualdad y la justicia. La Iglesia proclamó su santidad debido al testimonio de fe y caridad que dio en cada momento de su vida, convirtiéndolo en un ejemplo universal de amor cristiano. La canonización de Martín fue motivo de alegría y orgullo para miles de personas en América Latina y el mundo entero. Su figura se convirtió en un símbolo de esperanza para todos aquellos que sufren discriminación o viven en condiciones de pobreza. La proclamación de su santidad también fue un reconocimiento de que la grandeza espiritual no tiene color, raza ni condición social. La vida y obra de San Martín de Porres siguen inspirando a millones de fieles en todo el mundo. Su canonización fue una confirmación de que la humildad, la fe y el amor pueden cambiar el mundo y que el camino hacia la santidad está abierto para todos los que se entregan al servicio de Dios y del prójimo. El legado de San Martín de Porres, inspiración para el mundo. El legado de San Martín de Porres trasciende el tiempo y las fronteras. Su vida de humildad, caridad y amor al prójimo lo convirtió en un ejemplo de lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo. En un mundo marcado por la desigualdad y el sufrimiento, Martín mostró que el amor y la compasión pueden transformar vidas. Su dedicación a los pobres, enfermos y marginados lo convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que buscan justicia y misericordia. La Iglesia lo venera como patrono de la justicia social, de la armonía racial y de los enfermeros, recordando su incansable labor para sanar y unir a la humanidad. Su legado de amor continúa inspirando a comunidades enteras, organizaciones de caridad y personas de todas las edades a seguir su ejemplo de servicio y humildad. Martín enseñó que la verdadera grandeza está en servir a los demás con el corazón. El mundo necesita más ejemplos como el de San Martín de Porres. Su vida nos invita a luchar contra la desigualdad, a amar sin condiciones y a servir con alegría. Su legado nos recuerda que cada acto de amor, por pequeño que sea, puede cambiar el mundo y acercarnos más a Dios.